Y vamos a comenzar con el quinto módulo, previamente que va a presentar Luis Avilés, nuestro amigo, juez de garantía, Santiago. Agradecemos tanto a Luis como a Juan Pablo Mañalich por haber venido a esta jornada a acompañarnos. Las presentaciones las va a hacer Luis en un momento. Previo a eso debemos dar las excusas porque este módulo estaba integrado junto con el profesor Mañalich por el profesor Bascuñán Rodríguez, Antonio, y por problemas de salud que no pudo superar, se tuvo que excusar de poder llegar hasta acá, así que comprometió sí, su participación en las próximas jornadas en caso que lo invitáramos. Pero vamos a repensar eso. No, pero siempre nos ha interesado tener acá en este escenario al profesor Bascuñán. También, previo a eso, me encuentro en la obligación de leer una carta del profesor que también ha participado en más de alguna ocasión en esta jornada, don José Luis Guzmán Dálvora. El profesor Guzmán Dálvora es miembro del Instituto de Ciencias Penales. Es una carta que él hizo a propósito de la muerte de nuestro amigo Germán Echeverría y que envió al diario esta carta. Germán, si bien es cierto, no era miembro del Instituto de Ciencias Penales, era un colaborador permanente de las actividades que el instituto realizaba en Puerto Montt. Entonces, a propósito de eso, bueno, y por el conocimiento que tenía el profesor Guzmán, escribió esta carta y pidió si la pudiéramos leer en esta oportunidad. Así que doy lectura a esa carta. Con sorpresa y dolor me he enterado esta mañana del deceso de don Germán Echeverría Ramírez, abogado y periodista graduado en la Universidad de Chile, radicado en Puerto Montt hace bastantes años, donde se desempeñó como profesional de la Defensoría Penal Pública de los Lagos, un profesional brillante, en verdad. Profundizó académicamente los estudios jurídicos, obteniendo un premio universitario por su tesis de magíster, el nuevo título que consiguió mientras formaba a su familia y defendía a los más necesitados en Puerto Montt, es apenas un reflejo de la calidad de su trabajo como abogado penalista. Como antiguo profesor de Derecho Penal, puedo dar fe de ello. Estuve con él en varias oportunidades para actividades de capacitación realizadas en su ciudad adoptiva, de las que él era organizador y animador. De mente despejada y dotado de una inusual aplicación al trabajo, Germán Echeverría honró el servicio público, no solo con excelentes defensas penales, sino también con numerosas iniciativas, una de las cuales fue la organización conjunta de ciclos de conferencias del Instituto de Ciencias Penales de Chile con la Defensoría Regional de los Lagos, que comenzaron hace 4 años, la última de las cuales tuvo lugar hace un mes, cuando tuve mi último intercambio epistolar con él, y no podía sospechar su pérdida. Con ella pierde también la región de los lagos a un hombre honesto, continuador de la mejor tradición republicana chilena, inmigrante agradecido que con trabajo, gentileza y afecto personal supo retribuir la acogida que le dispensó Puerto Montt, en realidad de personas de su hechura, formadas de una sola pieza, que es la misma en la vida profesional y personal, necesitan todas las regiones de Chile. Sus amigos de otras ciudades lloramos la partida y acompañamos a la distancia con congoja a su viuda e hijas. Profesor doctor José Luis Guzmán Dálvora, Valparaíso. Luis. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Antes de presentar al profesor Juan Pablo Mañalich, quisiera sumarme y hacer mía todas las palabras que recuerdan a Germán Echeverría. Tuve el honor y el placer de conocer a Germán y nos consideramos mutuamente amigos. Todas sus cualidades académicas y profesionales han sido recordadas hoy, ayer y por siempre. Pero Germán fue mi amigo no solo porque encontré en él alguien que disfrutaba de la vocación de ser un servidor público y representar el mejor reflejo de lo que es un compromiso republicano. Es porque se apasionaba por conocer todo. Germán era una persona que disfrutaba de las tertulias, las conversaciones
y que cada cosa le llamaba la atención. Mi amigo Germán hizo que yo quisiera, con mi familia, venir a radicarme acá, en un tiempo futuro. Hizo que yo quisiera este lugar, hizo que quisiese venir regularmente a Puerto Montt, porque me abrió su cariño, su casa y su familia. Mis cariños, saludos no alcancé a llegar para su señora y sus hijas. Gracias. Bueno, voy a presentarles, tengo el honor también de presentar a mi amigo y al profesor Juan Pablo Mañalich, profesor titular del Departamento de Ciencias Penales, licenciado en Ciencias de la misma Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn. Desde el año 2017 es director del Departamento de Ciencias Penales, ha sido becario doctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico y becario postdoctoral de la Fundación Alexander. El profesor Mañalich hoy nos va a presentar su ponencia, la estructura típica de la administración desleal. Muchas gracias por estar hoy acá, profesor. Muy buenos días. Para mí es nuevamente un honor y una alegría haber sido invitado a esta nueva versión de las Jornadas Chilotas de Derecho. Y quiero plantear muy enfáticamente mi gratitud, personificándola en el colega y amigo Jaime Rojas, no solo por la invitación dirigida a mí, sino que por la nuevamente formidable organización del evento, que creo ya se encuentra instalado como un foco de relevancia que ilumina, ¿no?, los debates jurídicos que están en desarrollo en Chile, y me complace mucho al mismo tiempo tener la oportunidad de estar acompañado en este panel por el colega y amigo Luis Avilés, a quien agradezco por su muy generosa presentación. Antes de dar inicio a mi ponencia, quisiera permitirme adherir a lo planteado en la nota que Jaime Rojas tuvo ocasión de leer, publicada por mi queridísimo amigo y colega José Luis Guzmán Dálvora, en referencia a Germán Echeverría. La última vez que tuve ocasión de estar junto a Germán fue en la versión anterior de estas mismas jornadas acá, el año inmediatamente pasado. Tuve el privilegio de ser el supervisor de la excepcional tesis de maestría que elaboró Germán y que lo llevó no solo a obtener el grado de magíster por mi facultad, sino a ser distinguido con el premio Mario Garrido Montt en la primera versión, en que esa distinción fue otorgada premiando a la mejor tesis de magíster de todos los programas de magíster en Derecho de la Universidad de Chile, lo cual llevó a que la monografía apareciese publicada como libro bajo el título La garantía de igual aplicación de la ley penal con Thomson Reuters el año 2013. Haber tenido el privilegio de acompañar a Germán, ver el despliegue de su talento no solo jurídico, también literario, creo yo, muy directamente basado en su experiencia relevante como profesional del periodismo, fue para mí un motivo de máxima satisfacción cuando yo de hecho estaba recién comenzando, ¿no?, en mi trabajo universitario al cabo de haber concluido el doctorado, y solo puedo decir que percibo su ausencia en esta sala hoy.
Lamento además que el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez no haya podido lamentablemente acompañarnos hoy. Eso plantea una pequeña dificultad porque habíamos conversado él y yo preliminarmente en el sentido de que él iba a proponer algunos problemas de cara a la innovación legislativa cuyo análisis nos convoca, de manera tal que yo pudiese, ¿no?, tomar algunos de esos problemas, bueno, y plantear algunas consideraciones relativas a su posible solución. La ausencia del profesor Bascuñán me va a obligar a que antes de dar inicio a mi ponencia en sentido estricto me permita hacer unas mínimas observaciones de contexto para que ojalá lo que voy a plantear inmediatamente a continuación sea más fácil de seguir por ustedes. La administración desleal se encuentra tipificada como delito genérico bajo el Código Penal a partir de la modificación resultante de la Ley 21.121, ¿no?, que es derecho vigente entonces en este nuevo número 11 del artículo 470 del Código Penal a contar del 20 de noviembre del año recién pasado. Para quienes tengan algún grado de familiaridad con la discusión que a este respecto ya se encuentra sumamente asentada en el nivel comparado, no les va a ser en lo absoluto difícil advertir que algunos de los problemas que en general la tipificación de la administración desleal plantea se ven reproducidos en atención al texto de la disposición chilena, básicamente porque con algunas variaciones en lo fundamental el texto legal que ustedes tienen a la vista reproduce la decisión legislativa plasmada en el parágrafo 266 del Código Penal alemán, ¿vale? Y entonces quisiera, para quienes no estén en la misma medida familiarizados con ese debate, por supuesto, llamar la atención, ¿no?, sobre un par de peculiaridades, ¿no? La primera y probablemente la más relevante de ellas está representada por el hecho de que, tal como sucede bajo la tipificación alemana, buena parte del problema que enfrentamos interpretativamente aquí consiste en determinar la relación en la que se encontrarían las así llamadas dos variantes de administración desleal que tanto la disposición alemana como la disposición chilena recogerían, ¿no? Una de esas dos variantes la voy a denominar, tal como es usual hacerlo, la variante de abuso. La segunda variante la voy a denominar la variante de infidelidad, ¿no? Si miramos el texto del artículo 470, número 11, vamos a poder reconocer que la primera variante, la variante de abuso, se encuentra enunciada inmediatamente a continuación de la cláusula que para ambas variantes formula la exigencia de irrogación de perjuicio, ¿no? La exigencia de irrogación de perjuicio es común a ambas variantes y entonces la cláusula introducida inmediatamente a continuación, o sea, aquella que reza sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella, a saber, la persona que es titular del patrimonio respectivo, u obligarla, ¿no? Esa cláusula especifica la variante de abuso, ¿vale? En tanto que la cláusula inmediatamente siguiente, o sea, aquella que reza sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado, especifica lo que voy a llamar, como lo anticipaba ya, la variante de infidelidad, ¿vale? Voy a estar haciendo mención continuamente de ambas variantes y entonces me parecía importante que tuvieran claridad respecto de, bueno, qué fragmento del texto legal se corresponde con la especificación de una y otra.
Y un segundo punto que me interesaría clarificar de antemano se refiere a la manera en que en el marco de mi ponencia voy a caracterizar en general la posición jurídica que define quién puede resultar autor o autora de administración desleal, teniendo a la vista la cláusula teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona o de alguna parte de éste en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, ¿no? Voy a discurrir en el marco de mi ponencia en el entendido de que, sin perjuicio de las muchas y muy difíciles preguntas que la exégesis de esta cláusula nos plantea, en general podemos decir que la posición jurídica que necesita ostentar el o la potencial autora de administración desleal se deja entender como una posición de garante por protección respecto del patrimonio cuya salvaguardia o gestión se encuentra a su cargo, ¿no? Y entonces, para que haya, ojalá, claridad al respecto, cuando digo que se trata de una posición de garantía por protección, o más precisamente por desempeño de una función de protección del respectivo bien jurídico, aquí se trata del patrimonio de una persona, lo que estoy diciendo es que se trata de una posición de garantía que no tiene la estructura propia de una posición de garantía por aseguramiento, como lo es paradigmáticamente la injerencia, ¿no? Lo propio de una posición de garantía por aseguramiento es que su estructura determina que el foco inmediato de atención de quien ocupa la posición de garante está representado por una fuente de peligro, su actuar precedente, por ejemplo, o un objeto peligroso que esté bajo su dominio, etc. En términos tales de que la tarea del garante en esos términos es velar por la neutralización o la minimización de la amenaza que esa fuente de peligro puede representar para, en principio, una multiplicidad de bienes jurídicos disímiles y de titulares diferentes, ¿no? Supongo que el gráfico lo muestra de manera suficientemente clara. En cambio, lo propio, que es lo que interesa aquí, de una posición de garantía por desempeño de una función de protección, es que el foco inmediato de atención para el garante está representado por, ¿no?, un determinado bien jurídico, en términos tales de que ese bien jurídico deba ser puesto a resguardo de, en principio, una multiplicidad de posibles fuentes de peligro por las cuales ese garante no tiene responsabilidad alguna, ¿vale? Bien. En su libro Derecho Penal Nacional Socialista, publicado en Alemania a comienzos del presente año, el catedrático de la Universidad de Gotinga, profesor Kai Ambos, dedica alguna atención a las implicaciones ideológicas de la fijación legal del tipo de la administración desleal a través de la modificación del parágrafo 266 del Código Penal alemán, que entrará en vigencia el 1 de junio de 1933 y que se corresponde con la tipificación vigente hasta el día de hoy. Ambos da cuenta de lo declarado por el Tribunal Constitucional Federal alemán a través de su pronunciamiento de 23 de junio de 2010 en cuanto a que, abro comillas, las valoraciones subyacentes a la punibilidad a título de administración desleal no serían tributarias del ideario nacional socialista, ¿no? Sobre eso estaba discurriendo el Tribunal Constitucional Federal alemán. Pero inmediatamente a continuación observa Ambos que ello no modificaría en un ápice el hecho de que, y lo cito, con su orientación a la idea de lealtad, el legislador nacional socialista hizo posible un manejo extensivo del tipo en el sentido de representaciones valorativas nacional socialistas. Cierro la cita. De ahí que, según Ambos, pueda sostenerse que la todavía vigente tipificación de la administración desleal, introducida apenas transcurridos 4 meses de la
Machtergreifung, la toma de poder por parte de Hitler a comienzos del año 33, tendría que ser tomada como un legado de la técnica legislativa característicamente nacionalsocialista. Esta, me parece, es una advertencia que sería irresponsable no tomar mínimamente en serio de cara a la flamante decisión de criminalización de la administración desleal expresada en el nuevo número 11 del artículo 470 del Código Penal chileno. Pues es probable que esta decisión legislativa represente la más drástica innovación en la parte especial codificada del derecho penal chileno desde la entrada en vigencia del Código Penal del año 1875. Desde luego, aquí no me interesa hacer gárgaras con la picardía que supondría someter esta innovación legislativa a la siempre poco elegante reductio ad Hitlerum, a saber, aquella distintiva versión de la conocidísima falacia ad hominem, críticamente bautizada así por el filósofo judío alemán Leo Strauss, según la cual el hecho de que, por ejemplo, Adolf Hitler, Führer del Estado nazi, haya sido vegetariano, se seguiría que quien, como es mi caso, es vegetariano, no podría sino ser un filo nazi. Eso yo lo he escuchado, ¿no?, por ahí. Más bien, quisiera detenerme en lo que ambos caracteriza como una técnica legislativa que sería característicamente nacionalsocialista para determinar cuáles de sus aspectos pudieran resultar problemáticos con arreglo a los indudablemente débiles parámetros de legitimación a los que la producción legislativa de normas de sanción se encuentra sometida en el marco de un Estado constitucional de derecho. Esta, pienso, es una indagación pertinente bajo la pregunta de cuál pudiera ser la mejor estrategia de reconstrucción dogmática de la tipificación de la administración desleal, plasmada del 20 de noviembre de 2018 en el nuevo número 11 del artículo 470 del Código. Pues la estructuración del hecho punible así tipificado muestra una similitud indesmentible con la formulación del supuesto hecho del parágrafo 266 del Código Penal alemán. El dato regulativo en el que el profesor Kai Ambos concentra su atención no consiste en la superación del casuismo con el que los numerales 1 y 3 del parágrafo 266 del antiguo Código Penal del Imperio Alemán de 1871 hacían punible la variante de infidelidad por una fórmula similar en abstracción a aquella a través de la cual en el viejo numeral 2 resultaba definida la variante de abuso, ¿no? Y digo esto porque en el debate alemán suele tener relevancia el hecho de que la transformación del parágrafo 266 experimentada a consecuencia de la reforma nazi del año 33 haya consistido, en parte al menos, en el reemplazo de los numerales 1 y 3 que conjuntamente tipificaban con una dosis relevante de casuismo la variante de la infidelidad por una fórmula genérica y abstracta que, según muchos críticos de la disposición actualmente vigente, resultaría lo menos problemática bajo el mandato de determinación impuesto por el principio de legalidad, ¿no? Entonces uno podría pensar que el foco de atención de ambos está puesto en esa preocupación. Pero ese no es el foco de su preocupación, porque hay buenas razones para pensar que una especificación abstracta y conceptualmente homogénea de la respectiva forma de comportamiento punible se adecua en mayor medida a los estándares de producción legislativa que son propios de una codificación más bien tardía, como lo fuera la alemana, un código que entró en vigencia el año 1871, ¿no?, en comparación con una serie de códigos europeos que habían entrado en vigencia dentro de las primeras décadas del mismo siglo XIX. Por eso, el foco debe quedar puesto más bien en el peso específico que la disposición legal introducida en Alemania en 1933 parecería conferir a la caracterización del comportamiento punible a título de administración desleal como una forma, valga la redundancia, de deslealtad. Ese es el foco, ¿no?, en la indagación de ambos. Ambos contextualiza el punto mostrando cómo esa caracterización, la del comportamiento eventualmente punible como desleal,
se correspondería con una especificación para el ámbito de las interacciones económicas de la concepción general de todo delito como la infracción de un deber de lealtad hacia, comillas, la comunidad del pueblo, constitutiva así de una traición, concepción que fuera pormenorizadamente delineada por Georg Damm y Friedrich Schaffstein, que fueran los protagonistas de aquel epicentro de la doctrina penal del nacionalsocialismo que conocemos como la Escuela de Kiel. Aquí yo quisiera tomar distancia del lirismo que reviste una denuncia presentada con sustantivos y adjetivos de ese calibre, ¿no? Porque pienso que la sensata preocupación que cabe extraer de esa contextualización histórica no admite ser reducida al eslogan de que la tipificación de la administración desleal vigente desde junio de 1933 en Alemania sería una muestra de derecho penal nazi, ¿no? Creo que eso sería demasiado grueso, poco elegante e irreflexivo. Antes bien, la preocupación, creo, necesita ser refinada en el sentido de que la tipificación en cuestión pudiera ser suficientemente paradigmática de una etización o moralización, si ustedes prefieren, de las decisiones de criminalización que se ven expresadas por las respectivas normas de sanción penal. Entonces, en un primer paso, quisiera centrar el análisis en este último problema, bajo la hipótesis siguiente. Desde el punto de vista de su legitimación sustantiva, disipar la sospecha que se cierne sobre la tipificación de la administración desleal a la alemana y desde fines del año pasado también a la chilena, pasa críticamente por la plausibilidad de una reconstrucción dogmática que subordine estrictamente la significación de esa deslealtad, que sería característica de un comportamiento típicamente relevante a este título, a su relevancia funcional para el condicionamiento del menoscabo del patrimonio a cuya protección se encuentra jurídicamente obligado el potencial autor. Sobre esta base, intentaré, en un paso siguiente, presentar una propuesta interpretativa que logre minimizar, aun cuando no eliminar, porque ello no es posible, la indeterminación por vaguedad que aqueja a la formulación del tipo de la administración desleal, en la cual se sustenta la fundada sospecha de una falta de legitimación formal de la misma decisión de criminalización, con arreglo al mandato de determinación que vincula al legislador penal en cuanto sometido al principio de legalidad, nullum crimen nulla pena sine lege certa. Esta propuesta descansará decisivamente en un esfuerzo por relativizar la suposición de que en el número 11 del artículo 470 del Código Penal chileno se encontrarían tipificadas dos formas de comportamiento que serían, en una medida considerable, recíprocamente autónomas. Esa es la idea que quiero combatir ahí. A mi juicio, el principal peligro que a este respecto puede llegar a enfrentar nuestra praxis judicial sería el de asumir de manera acrítica una lectura de la regulación que valide lo que podríamos llamar la tesis de los dos tipos, ¿no?, de administración desleal. Y pienso que es una tarea de la dogmática jurídica ofrecer, ojalá, una vacuna y no recién un antídoto que logre neutralizar la validación de esa lectura dualista. Para alcanzar este doble objetivo, pretendo valerme de lo que, sin mayor aspaviento, quisiera denominar el método de la contrastación. Esto me llevará a enfrentar algunos de los problemas que se presentan en cada uno de esos dos frentes, procurando, valga la redundancia, perfilar la estructura de la administración desleal por la vía de contrastarla con la fisonomía típica de otras formas de comportamiento punible, sin que la pertinencia del contraste respectivo dependa del preciso grado de parentesco sistemático que pueda reconocerse entre aquella y estas. La evitación de una comprensión moralizante del contenido injusto de la administración desleal depende crucialmente, pienso, de una clarificación de la conexión funcional que debe poder constatarse entre los dos componentes en los que, por vía de abstracción, puede descomponerse su estructura típica, a saber, la deslealtad
en la administración del patrimonio ajeno, por un lado, y el condicionamiento de un menoscabo patrimonial constitutivo de perjuicio, por otro lado. Una muestra, a mi juicio, especialmente radical de desconocimiento de la necesidad de centrar la reconstrucción del tipo en el perfilamiento de esta conexión funcional aparece en el siguiente pasaje tomado de un muy importante artículo monográfico del colega Luis Emilio Rojas, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, que es, por lo demás, especialista absoluto en Chile sobre la administración del leal, dedicó su tesis doctoral en Alemania bajo la supervisión de Wolfgang Frisch a un problema específico de la administración del leal, ha sido citado por el Tribunal Supremo Federal alemán, el profesor Luis Emilio Rojas, lo cual a todos los colegas de él nos llena de orgullo, en algunos pronunciamientos relevantes, recientes, sobre el alcance del parágrafo 266, así que todo lo que voy a decir a continuación, que es crítico de su planteamiento, está dicho con un enorme respeto hacia su trabajo, por si no está viendo. Dice el profesor Rojas: es necesario mantener separados la acción típica y el resultado típico en la administración del leal. La única vía posible de mantener esta separación es utilizar perspectivas diferentes para valorar el hecho de la administración del leal. Esto es, por un lado, la determinación accesoria desde una perspectiva ex ante de la infracción de deber y, por el otro, una comprobación fundamentalmente económica autónoma desde una perspectiva ex post de la producción del perjuicio. Eso es lo que en ese pasaje el profesor Rojas dice. Esta toma de posición se explica en parte por algunas premisas que Rojas extrae de un determinado modelo general de teoría de las normas que fuera programáticamente desarrollado por su Doktorvater, el profesor Wolfgang Frisch. En lo que aquí interesa, la premisa decisiva, creo, consiste en la idea de que, comillas, cito al profesor Rojas, el derecho penal solo puede prohibir acciones, nunca producciones de resultados. Quizá alguno de ustedes ya esté familiarizado con esa tesis. Desactivar esta premisa exige advertir que a ella subyace una confusión, pienso, entre la función y el contenido de las normas de comportamiento que son susceptibles de verse reforzadas por algún conjunto de normas de sanción penal. Esto queda internamente conectado con la consideración trivial, a mi juicio, de que, en contra de lo sugerido por Rojas, es del todo usual que una acción sometida a alguna calificación normativa quede justamente especificada como consistente en la producción o el impedimento de un resultado de cierta clase. Sobre esto me podría extender latamente, pero en respeto a ustedes no lo voy a hacer. Quisiera más bien detenerme en la específica consecuencia que Rojas extrae de esta premisa para la comprensión de la estructura típica de la administración del leal, consecuencia que él mismo enuncia en los términos siguientes. Lo cito de nuevo. La imputación del resultado constituye una exigencia autónoma de la norma de sanción, o sea, la que está plasmada hoy día en Chile en el número 11 del artículo 470, lo que presupone una infracción de la norma de conducta, por lo que no puede responder a exactamente el mismo fundamento que la norma de conducta. O sea, digámoslo así, la exigencia de perjuicio es una exigencia autónomamente formulada en el nivel de la norma de sanción, que en realidad nada tiene que ver con el contenido de la norma de conducta que esa norma de sanción refuerza. Combatir esa tesis es un propósito vital mío, ¿no? O sea, eso dedico la mayor parte de las horas de mi día, lo dedico a combatir esa idea en general, pero hoy día es sábado, así que voy a descansar. De esta manera, Rojas consigue aparentemente proveer sustento a la tesis de que acción típica y resultado típico tendrían que mantenerse separados. Pues bajo su modelo, la acción típica se correspondería con la contravención de la norma de comportamiento, en tanto que el resultado típico con un presupuesto autónomo formulado en la norma de sanción, bajo la cual resulta punible el quebrantamiento de aquella norma de conducta. La consecuencia que de esto último Rojas explícitamente extrae para la determinación del contenido del dolo de la administración del leal, a mi juicio, constituye, más bien, una reducción al absurdo del planteamiento. Pues
De este planteamiento se seguiría, según Rojas, y lo vuelvo a citar, que haya que negar que el perjuicio como resultado pertenezca al objeto del dolo en la administración desleal. O sea, el dolo de administración desleal no tendría, en sentido estricto, que comprender encontrarse referido también al acaecimiento del perjuicio en el que consiste, se supone, el resultado típicamente relevante. Yo creo que eso habla mal de la tesis, muestra que la tesis es problemática. Rojas piensa que no, eso depende de diferencias de premisas, por supuesto. La argumentación de Rojas tiene la virtud, me parece, de mostrar con suficiente claridad lo problemática que resulta ser una concepción de la administración desleal que apueste por disociar los componentes fundamentales de su contenido injusto, deslealtad e irrogación de perjuicio. Como experto conocedor del debate doctrinal alemán a este respecto, Rojas, desde luego, cumple con tematizar la exigencia de conexión funcional que debe satisfacerse entre uno y otro componente. No es que se le pase, él está al tanto y le dedica un párrafo de este artículo al problema, ¿no? El problema estriba, sin embargo, en que la tesis de la disociación no está en condiciones de ofrecer una explicación adecuada de esa misma exigencia, de la exigencia de conexión funcional, precisamente porque, yo creo, la pretensión que Rojas mismo manifiesta al inicio de ese mismo trabajo, esa tesis, la tesis de la desconexión, no es capaz de sustentar una concepción de la administración desleal bajo la cual la deslealtad en cuestión no especifique otra cosa que, comillas, esta es la expresión que él usa, la modalidad de ataque al patrimonio. Yo creo que esto último es correcto. Lo correcto es entender que deslealtad es, en lo fundamental, un modo de ataque al patrimonio. Lo que estoy sosteniendo es que para sostener eso es necesario renunciar a la tesis de la desconexión. Si esta última caracterización, la de la deslealtad como modo de ataque al patrimonio, es asumida consistentemente, la deslealtad que necesita ser reconocible en el comportamiento potencialmente delictivo a título de administración desleal, necesita quedar estrictamente definida en referencia al resultado de perjuicio patrimonial cuya producción resulta prohibida o cuyo impedimento resulta requerido para quien, como garante de protección, tiene a su cargo el resguardo del patrimonio de otra persona. En lo que sigue, intentaré desmenuzar esta descripción, todavía gruesa, del contenido injusto de la administración desleal. Pero lo ya dicho es suficiente para advertir por qué, creo, en contra de lo que parecería sugerir la inclusión de este panel en unas jornadas académicas cuyo título reza Corrupción, Transparencia y Derecho, la administración desleal no es un delito de corrupción. Esta sería una objeción amistosa a quien pudiéramos llamar el otro Rojas. Pues habría que haber agregado administración desleal. El punto es fácil de captar, creo, si contrastamos la tipificación de la administración desleal con la tipificación de la corrupción y el soborno entre particulares, respectivamente penalizados en los flamantes artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal, también introducidos a través de la reforma de noviembre del año recién pasado. El contraste es pertinente en razón de que el debate legislativo resultante en esta última doble tipificación vio enfrentadas la tesis según la cual el fundamento de criminalización tendría que encontrarse en una afectación de los intereses de la respectiva empresa o de su titular, por un lado, y la tesis rival, según la cual se trataría en cambio de formas de competencia desleal, por otro lado. Más allá de la discutible sensatez político-criminal de esta innovación legislativa, es claro, como ha mostrado Hernández en su reciente comentario a las disposiciones pertinentes, que solo la segunda tesis, la tesis de la afectación de condiciones de competencia leal, resulta dogmáticamente plausible. La dificultad interpretativa que esto genera, sin embargo, concierne precisamente a la manera en que la afectación de las condiciones de fair play entre competidores económicos tendría que quedar conectada con el específico conflicto de interés que define la posición del empleado o mandatario,
que solicita o acepta recibir un beneficio para sí o un tercero para favorecer la posición de un oferente en la contratación en la cual aquel, el mandatario o empleado, actúa por cuenta del respectivo principal. Esa es la dificultad que la tipificación de la corrupción entre particulares, creo yo, suscita. Es justamente el conflicto de interés que define la posición del potencial autor del delito tipificado en el artículo 287 bis, lo que sustenta la caracterización de ese delito como un delito de corrupción. Pues, siguiendo la definición ofrecida por Kinhäuser, de la que hizo uso en su ponencia el día de ayer la profesora Marine Horvitz, por corrupción en sentido estricto, cabe entender la vinculación del ejercicio de un poder de decisión conferido en interés ajeno, con una ventaja indebida, inconexa, en razón de su incompatibilidad con la orientación de ese poder de decisión a la promoción del interés que debería animar el ejercicio de ese mismo poder de decisión. En los términos del artículo 287 bis, el interés que legitima el poder de decisión detentado por el empleado o mandatario es el interés del principal, por cuya cuenta aquel puede adoptar decisiones de contratación, resultando indebida la vinculación de ese poder de decisión con la ventaja representada por el beneficio que el empleado o mandatario solicita o acepta recibir de parte de uno de los competidores interesados en la respectiva contratación. Nada de lo anterior es constitutivo de una situación con relevancia típica a título de administración desleal. En efecto, la deslealtad constitutiva del delito previsto en el artículo 470, número 11, no necesita, por cierto, puede, pero no necesita, estar vinculada con la persecución de una ventaja para el propio autor o para alguna tercera persona. Una vez que se advierte que una deslealtad, en el sentido aquí relevante, nada tiene que ver con una eventual corrupción en la que pudiera incurrir el administrador del patrimonio ajeno, obtenemos una premisa importante para favorecer una lectura restrictiva de la regulación legal. Pues justamente uno de los antecedentes que explican la amplitud de la formulación introducida por la reforma al Código Penal alemán del año 1933 parece estar constituido por el compromiso del legislador nacionalsocialista con hacer de la administración desleal un título de punibilidad lo suficientemente elástico como para cubrir una vasta gama de manifestaciones de corrupción en el desenvolvimiento de la actividad económica. Y por lo tanto, si esa premisa es problemática y esa premisa lleva a esa elasticidad, bueno, quizás tenemos razón entonces para limitar esa elasticidad por la vía de someter la disposición a una operación de interpretación en algún sentido restrictiva. Lo anterior tendría que volver manifiesto el problema fundamental que enfrenta la dogmática de la administración desleal en lo relativo a la caracterización de la específica deslealtad que tendría que ser predicable de un comportamiento punible a ese mismo título. En atención a que la administración desleal tiene indudablemente el carácter de un delito de mero perjuicio patrimonial, la noción aquí relevante de lealtad necesita quedar funcionalmente definida en referencia a la evitación del condicionamiento de perjuicio para el patrimonio protegido. Que se trata de un delito de mero perjuicio quiere decir que no se trata de un delito de enriquecimiento o aprovechamiento patrimonial correlativo a ese perjuicio. Eso criminológicamente puede muchas veces estar ahí. Puede ser que, criminológicamente hablando, el autor de administración desleal obtenga o persiga, en todo caso, un enriquecimiento correlativo a la merma patrimonial que sufre el titular del patrimonio administrado. Pero eso no tiene relevancia típica, porque se trata de un delito cuyo injusto se reduce a la irrogación desleal de perjuicio para el patrimonio administrado. El contraste entre las estructuras típicas de la estafa y la administración desleal puede darnos una pista a este respecto. Esta comparación entre estafa y administración desleal suele ser sintetizada a través del lugar común de que mientras la estafa consistiría en un ataque al patrimonio ajeno desde fuera, la administración desleal representaría un ataque al patrimonio ajeno desde dentro.
Esta metáfora dual resulta ilustrativa del aspecto decisivo para el contraste. Es propio de toda estafa que su autor no esté en posición de dar lugar por sí mismo a la disposición patrimonialmente perjudicial, lo cual hace reconocible la función del engaño como núcleo del comportamiento típicamente relevante. El autor de una estafa provee información falsa bajo la cual otra persona habría de materializar, bajo el error resultante del engaño, la respectiva disposición perjudicial. La persona que, teniendo una representación errada en cuanto a una o más circunstancias fácticas con relevancia decisoria, efectúa la disposición eventualmente perjudicial, puede ser o bien la propia víctima, o bien una persona distinta de ella, siendo esto último, la falta de identidad entre víctima y quien efectúa la disposición, lo distintivo de los casos de estafa en triángulo, ¿no?, en los cuales se plantea la pregunta acerca de las condiciones de cuya satisfacción dependería que la respectiva disposición pueda ser entendida como efectuada por cuenta del titular del patrimonio, aun cuando no ha sido el titular del patrimonio quien ha efectuado de propia mano la disposición en cuestión. Como contrapartida, el potencial autor de una administración desleal detenta un poder de disposición referido a uno o más componentes del patrimonio de otra persona. Esto se traduce en que, en cuanto administrador del respectivo patrimonio, aquel se encuentra en posición de ajustar o no ajustar el ejercicio de su poder de disposición a los lineamientos fijados por el titular del patrimonio y que así definen lo que suele denominarse la relación interna entre ambos. En estos términos, el carácter delictivo de una irrogación de perjuicio a título de administración desleal depende de que el perjuicio represente el resultado del ejercicio de un poder de disposición que sobrepase los límites impuestos por la relación que lo vincula con el titular del patrimonio. Esto ofrece una clave para reconstruir la función de la pretensión de lealtad que vincularía al administrador del patrimonio ajeno en cuanto destinatario de la norma cuyo quebrantamiento es punible a título de administración desleal. Esta pretensión de lealtad no es sino la contracara de la confianza en él o en ella depositada por el titular del patrimonio, a cuya preservación o gestión favorable aquel se encuentra obligado. En tal medida, la lealtad esperable del agente representa una compensación de la vulnerabilidad relativa del patrimonio frente a quien aparece precisamente como garante de su protección en el ejercicio del poder de disposición que le ha sido conferido. Como intentaré explicarlo más adelante, esta caracterización, que no es en absoluto no polémica, identifica lo que yo creo es el auténtico núcleo típico de la administración desleal, en cuanto nos deja reconocer los presupuestos que son comunes a las variantes de abuso y de infidelidad, con arreglo a lo que voy a llamar, en esa última parte, una concepción integrada de la administración desleal. En lo inmediato me interesa vincular esta caracterización funcional de la deslealtad, típicamente relevante, con la determinación del perjuicio. Como ya lo sostuviera, la deslealtad dotada aquí de significación delictiva debe ser identificada con la falta de sujeción del poder de decisión conferido al potencial autor al marco de autorización determinado por los términos que definen la relación que lo vincula con el titular del patrimonio. Por ello, en casos en los cuales el poder fáctico o jurídico de disposición que el administrador tiene en referencia al patrimonio ajeno es ejercido en congruencia con el marco de autorización definido por su vínculo con el titular de ese mismo patrimonio, la doctrina tiene por configurado un así llamado acuerdo del titular del patrimonio, que no expresa más que una reformulación negativa del presupuesto típico de la deslealtad. En sentido estricto, aquí no se trata de consentimiento, porque habiendo acuerdo en estos términos, no hay deslealtad. Y si no hay deslealtad, no hay comportamiento típicamente relevante, y no habiendo comportamiento típicamente relevante, no hay objeto de referencia posible para un consentimiento. Esto impacta la
formulación del criterio de reconocimiento de un posible perjuicio en cuanto a resultado típico. Fíjense que esto solo es posible decirlo si uno combate la tesis de la disociación. Si uno defiende la tesis de la disociación, uno más bien debería pensar que no va a haber conexión alguna entre determinar qué vamos a entender por deslealtad y cómo deberíamos determinar en qué consiste el perjuicio. Por eso lo que estaba diciendo antes está cargado de veneno, por decirlo así. A pesar de tratarse del criterio que tiende a encontrar mayor adhesión doctrinal, en cuanto derivable tanto de un concepto económico como un concepto jurídico económico de patrimonio, el recurso al así llamado principio del saldo, voy a explicar de inmediato qué quiero decir con eso, para determinar el acaecimiento de un perjuicio patrimonial lleva a consecuencias que ponen en duda su adecuación dogmática. La aplicación del principio del saldo asume la forma de una comparación del estado del patrimonio protegido en la situación inmediatamente anterior a la ejecución o la omisión de la acción con potencial impacto patrimonial, por un lado, con el estado de ese patrimonio inmediatamente resultante de la ejecución o la omisión de esa misma acción, por otro lado. Si y solo si la comparación arroja un balance desfavorable, habrá tenido lugar una merma patrimonial y así un perjuicio. En esto consiste la fórmula del principio del saldo, ¿no? Perjuicio es una diferencia desfavorable en el balance que arroja la comparación entre la situación inmediatamente anterior y la situación inmediatamente posterior al comportamiento típico desde el punto de vista del valor neto del patrimonio, ¿vale? Y eso lo hace muy plausible, ¿no? Porque reproduce intuiciones contables, por decirlo así. El problema está en que el principio del saldo lleva a resultados que son difícilmente plausibles, incluso tratándose de casos de simple criminalidad manual. Criminalidad manual, la criminalidad que las y los profesores de Derecho Penal producimos para propósitos docentes, ¿no? Un ejemplo suficientemente representativo lo provee el caso de un tutor que, contrariando lo dispuesto en el parágrafo 1806 del Código Civil alemán, cuyo equivalente imperfecto lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 406 del Código Civil chileno, no pone a interés el dinero comprendido en el patrimonio del pupilo, ¿no? Hay una exigencia legal de que el tutor ponga el dinero perteneciente al patrimonio del pupilo a interés y el tutor no pone ese dinero a interés. Si el asunto se enjuicia bajo el principio del saldo, en cuanto derivado de un concepto económico o, en todo caso, jurídico-económico de patrimonio, la conclusión tendrá que consistir en una negación de perjuicio patrimonial, pues el estado del patrimonio del pupilo no experimenta modificación alguna como consecuencia de la omisión del depósito a interés del dinero por parte del autor. Por supuesto, el caso variaría si pudiéramos sostener que la eventualidad del depósito a interés del dinero por parte del tutor quedaría cubierto por los parámetros que determinan la situación patrimonial del pupilo. Pero para eso sería necesario precisamente postular una conexión interna entre la pretensión de lealtad y por ende la sujeción del tutor a esa obligación legal y el criterio de reconocimiento de perjuicio. Eso es algo que una concepción jurídica de patrimonio no tendría problema alguno en afirmar, pero una concepción fáctica, o en todo caso jurídico-económica, tiene dificultades en hacer. Otra constelación en la que el recurso al principio de saldo tiende a producir soluciones inadecuadas, la ejemplifica el caso en el cual el administrador adquiere maquinaria enteramente innecesaria para el giro productivo de la empresa, pero pagando por ella un precio ajustado a su valor de mercado, en circunstancias de que los costos de mantenimiento de las máquinas vuelven necesaria la obtención de un oneroso crédito bancario. Si se advierte que la contratación del crédito no admitiría ser entendida como dando lugar a una merma patrimonial inmediatamente resultante de la adquisición de la maquinaria, habría que concluir que aquí tampoco cabe reconocer un perjuicio patrimonial típicamente relevante, porque lo que entró al patrimonio, la maquinaria, entró contra el pago de un precio que se corresponde con el valor de mercado de la maquinaria incorporada. Por lo tanto, no habría habido perjuicio.
Los correctivos que suelen ser introducidos para evitar los resultados contraintuitivos a los que conduciría la aplicación consistente del principio del saldo, que no obstante su compromiso con un concepto económico de patrimonio, el Tribunal Supremo Federal alemán no duda en hacer suyo. O sea, el Tribunal Supremo Federal alemán valida el principio del saldo, pero después de escribir eso con la mano, lo borra con el codo porque introduce, para muchos casos similares a los que acabo de anunciar, una serie de correctivos que en realidad no son compatibles con la adopción del principio del saldo como criterio de reconocimiento de perjuicio. Así, afirmar que en el caso del tutor, que no abona oportunamente, o sea, que no deposita oportunamente el dinero a interés, se daría un perjuicio consistente en la frustración de una expectativa referida al abono, o referida al depósito del dinero a interés, supone abandonar la adopción de la perspectiva fáctica favorecida por toda concepción del patrimonio, distinta de la concepción jurídica para determinar cómo se compone el patrimonio de una persona en cuanto objeto de protección, ¿no? Por supuesto, hay una expectativa de que el tutor ponga a interés el dinero, pero esa expectativa no es en absoluto fáctica, es una expectativa puramente jurídica. Y la pregunta es cómo un criterio que se deriva de un concepto fáctico o en todo caso híbrido de patrimonio puede darle relevancia a una expectativa que no necesita tener sustento fáctico alguno. No es necesario que el tutor haya estado cerca de llegar con el dinero a la institución bancaria para que entonces digamos, oye, tenía que hacerlo, que no lo haya hecho, bueno, resultó en una merma de tanto, qué sé yo, miles de pesos. A su vez, la maniobra consistente en recurrir a la así llamada fórmula del impacto individual, otro correctivo, para sostener, en referencia al segundo caso, que la adquisición de la maquinaria de gravoso mantenimiento redundaría en un perjuicio para el titular del patrimonio de la empresa, porque lamentablemente tuvo que, sobre esa base, contratar un crédito que resultó ser extraordinariamente oneroso, etc., no representa más que una validación parcial del criterio radicalmente incompatible con el principio del saldo, de la así llamada frustración del fin, que se corresponde más bien con la adopción de un concepto personal de patrimonio. Entre paréntesis, hay quienes, como cowboys, mantienen el compromiso con el principio del saldo y no lo someten a estos correctivos ad hoc, ¿no? El problema que esos, básicamente, profesores enfrentan, ningún tribunal lo hace, pero esos profesores enfrentan es que, bueno, tienen que asumir que su concepción produce soluciones que se entienden contraintuitivas, ¿no? Negar que ha habido perjuicio en el segundo caso, por ejemplo. El profesor Héctor Hernández es un ejemplo de protagonista de western en ese sentido. Pero un concepto personal de patrimonio tampoco representa una alternativa dogmáticamente plausible, precisamente porque el criterio de la frustración del fin no logra servir como un criterio positivo de perjuicio que necesita exhibir significación distintivamente patrimonial, ¿no? La gran objeción desde siempre dirigida contra un concepto personal de patrimonio es que un concepto personal de patrimonio en realidad no logra ser un concepto de patrimonio, ¿no? Transforma los delitos contra el patrimonio en delitos contra intereses generales de la personalidad, ¿no? Y por eso el criterio de la frustración del fin es problemático, porque se deriva de un concepto poco feliz de patrimonio. Las dificultades, creo yo, se disipan, o empiezan a disiparse al menos, si al revés de lo que sugiere la adopción de un concepto personal de patrimonio, asumimos que la realización, no la frustración, la realización de un fin capaz de justificar la merma de una posición patrimonial opera como criterio de negación de perjuicio. En estos términos, por perjuicio entonces cabe entender la merma de una posición de significación patrimonial no compensada por la realización de un fin atribuible al titular del patrimonio. Fíjense que el contraste entre este criterio de la realización del fin como negativo de perjuicio es prístino con el criterio que ofrece el principio del saldo. En ambos casos se trata de identificar algo que compensa la merma,
Bajo el principio del saldo, lo que compensa la merma es el valor contingente que tiene aquello que entra al patrimonio correlativamente al egreso en que consiste la pérdida. Para el criterio que yo estoy defendiendo, que está tomado aquí en Heuser, lo que compensa esa merma no es la eventual entrada al patrimonio de activos de valor de mercado equivalente. Lo que compensa la merma es que a través de ese egreso se ve realizado un fin que desde el punto de vista del titular del patrimonio legitima la inversión, ¿no? Legitima el gasto. Esto tiene extraordinaria importancia, pero con esto estoy haciendo un paréntesis, para entender la dificultad que enfrenta la determinación del perjuicio con cargo al principio del saldo en casos de negocios unilaterales, en particular tratándose de donativos, que se distinguen por el hecho de que no hay, en esos casos, objeto de relevancia patrimonial alguna que ingrese como contrapartida al patrimonio. Este concepto de perjuicio, el que yo estoy defendiendo, se deja reconciliar sin problemas, pienso, con la estructura típica de la administración desleal. Ya vimos que la adecuación del ejercicio del poder de disposición del administrador al marco de autorización definitorio de la relación que lo vincula con el titular del patrimonio obsta, en el sentido que impide, la caracterización del comportamiento del primero como desleal. Con ello, que la posible merma patrimonial pueda verse compensada por la realización de una finalidad que la justifique en congruencia con los intereses del titular del patrimonio, determina que la inexistencia de perjuicio queda entonces internamente conectada con la falta de deslealtad predicable del comportamiento del administrador, ¿no? O sea, pasa a haber una conexión entre el hecho de que no haya deslealtad, porque el ejercicio del poder de decisión conferido al administrador se ha ajustado a los términos, al marco de autorización provisto por los términos que lo vinculan con el administrador, y el hecho de que el resultado del ejercicio de ese poder de decisión no resulte constitutivo de perjuicio. De nuevo, eso se sigue de combatir la tesis de la desconexión para defender, en cambio, la tesis de la conexión funcional. Y a este respecto debería ser claro, pienso, el paralelismo nuevamente con la estafa. En la medida en que la disposición consistente en una merma de la capacidad patrimonial de la potencial víctima no tenga lugar en la pretendida estafa bajo una creencia falsa en cuanto a las circunstancias fácticas con relevancia para la disposición, habrá que asumir que esa merma queda compensada por la realización de la finalidad perseguida a través de la misma disposición. O sea, también en la estafa cabe reconocer una vinculación entre aquello que es definitorio del comportamiento típicamente relevante, engaño resultante en error con relevancia para la disposición, y el carácter perjudicial o no perjudicial de esa misma disposición en función de si esa disposición queda legitimada o no por la realización de una finalidad que sea atribuible al titular del patrimonio respectivo. Sin que me sea aquí posible entrar de manera mínimamente detallada en el punto, quisiera cerrar el análisis de este primer problema meramente observando lo siguiente. En la reconstrucción dogmática de la tipificación plasmada en la disposición legal chilena, deberíamos evitar una importación irreflexiva de algunos desarrollos doctrinales y jurisprudenciales en lo tocante a la definición más precisa del concepto de perjuicio patrimonial, que se explican por algunas particularidades de la regulación alemana. En general, hay una tendencia peligrosa, creo yo, a tomar el Código Penal alemán como un código de derecho penal natural, ¿no? Y esta es una muestra especialmente clara de ese riesgo. Esto concierne específicamente a la validación del así llamado perjuicio de peligro. Esta expresión no deja de ser un eufemismo, en cuanto a lo que ella designa es un auténtico peligro concreto de perjuicio que bajo determinadas condiciones, según la doctrina y la jurisprudencia alemanas, resultaría equiparable a un perjuicio. Aquí no puedo analizar la aceptabilidad o falta de aceptabilidad de ley lata de esa tesis bajo la prohibición de analogía impuesta por el principio de legalidad. Me interesa más bien apuntar a que en los hechos, esta construcción, la del así llamado perjuicio de peligro, pretende eludir la dificultad asociada a la falta de punibilidad de la tentativa en sentido amplio de administración desleal bajo el Código Penal alemán.
que se explica por el régimen de numerus clausus al que el Código Penal alemán, somete la punibilidad de la tentativa tratándose de hechos punibles no constitutivos de crimen. Bajo el Código Penal alemán solo hay un régimen de números apertus para la punibilidad de la tentativa tratándose de la tentativa de hechos constitutivos de crímenes, tratándose de hechos constitutivos de lo que pudiésemos denominar simples delitos. La regla alemana exige que haya declaración legislativa específica de que la tentativa es punible y esa declaración no está prevista tratándose de la administración desleal, ergo la tentativa de administración desleal no es punible. Que en referencia al delito tipificado en el número 11 del artículo 470 del glorioso Código Penal chileno, resulten punibles la tentativa y la frustración con arreglo al régimen general previsto en el artículo 7º del Código, la necesidad práctica de la construcción de un perjuicio de peligro, insisto, cuya aceptabilidad bajo el principio de legalidad pudiera ser problematizada, se ve drásticamente relativizada. O sea, nosotros nos enfrentamos para efectos prácticos la dificultad que supone que no resulte punible sino la administración desleal en grado de consumación. Y dado que no tenemos ese problema, mi recomendación sería olvidarnos de la construcción sobre un perjuicio de peligro que en los hechos, en el debate alemán, se explica por la falta de punibilidad de la tentativa de administración desleal. ¿Es agua? Sí. Como siempre, como siempre. Lo importante era esto. Con esto quedamos en condiciones de examinar, y esto está escrito brevemente, el segundo de los problemas que identificara o tratara de identificar al comienzo, constituido por la pregunta acerca de si las mejores razones hablan a favor de enfatizar una diferenciación de las dos variantes típicas de administración desleal, o más bien a favor de procurar su unificación. En esto consiste justamente la controversia que enfrenta a las concepciones dualistas y las concepciones monistas de la administración desleal. Para determinar lo que aquí pudiera estar en juego, puede ser útil echar un vistazo al pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal Alemán del año 1972, que marcó el punto de inflexión de cara a la hegemonía que hasta ese momento exhibían las concepciones dualistas, o sea, aquello que yo al comienzo llamaba la tesis de los dos tipos, y que a la vez explica que desde entonces parezca ser dominante, por el contrario, una variante de concepción monista que se distingue por entender la variante típica de abuso como una mera subvariante de infidelidad. Esa es la concepción hoy día dominante en el debate alemán, y este pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal Alemán de 1962 es un antecedente fundamental para entender ese estado de cosas. El caso decidido entonces por el Tribunal Supremo Federal Alemán se conoce como el caso de la tarjeta de cheques, involucraba a un individuo que a lo largo de un periodo de 1 mes y 10 días llegó a cobrar 236 cheques, cada uno correspondiente a un monto que superaba los 200 marcos, no es el mismo alemán que anda haciendo perro muerto por acá, ¿no? Ante múltiples bancos de toda Alemania, exhibiendo para ello en cada ocasión la tarjeta asociada a la cuenta de la caja de ahorros contra la cual los cheques habían sido en su momento girados, a sabiendas de que por esa vía resultaba sobrepasado el monto máximo para los giros efectuados contra la misma cuenta de ahorro. O sea, fíjense, hay un marco de autorización que vincula a quien cobró los 236 cheques con la entidad financiera en el marco de un contrato de cuenta de caja de ahorro, y el comportamiento desplegado a través de ese periodo por el titular de la tarjeta sobrepasa con creces ese marco de autorización. Revocando la sentencia pronunciada por el Landgericht, el Tribunal del Land de Bremen respectivo, el Tribunal Supremo Federal Alemán absolvió al imputado por el cargo de una administración desleal continuada, para condenarle en cambio como autor de una estafa asimismo continuada.
El argumento decisivo para lo primero, y es solo eso lo que me interesa aquí, para la absolución frente al cargo de administración desleal, lo proveyó la consideración de que sobre el titular de la cuenta corriente no recaía un deber de resguardar la integridad patrimonial de la caja de ahorro. Esto, a pesar de que la variante típica que venía en consideración era la de abuso, ¿no? En razón de que el librador se encontraba habilitado para comprometer de manera jurídicamente eficaz el patrimonio de la entidad librada, de un modo que en efecto llegó a rebasar con creces el marco de autorización fijado por la relación contractual que lo vinculaba con esta. La solución alcanzada por el Tribunal Supremo Federal Alemán consistió de este modo en asumir que la exigencia de que el potencial autor tenga el estatus de un garante por protección en relación con el patrimonio de la potencial víctima, no es privativa de la variante de infidelidad, sino que es igualmente definitoria de la variante de abuso. El punto crucial para una concepción dualista es, en cambio, sostener que la posición jurídica del autor de administración desleal por abuso, a diferencia de la posición jurídica del autor de administración desleal por infidelidad, no requiere un deber, o sea, no está definida por un deber cualificado de salvaguardia del patrimonio afectado, ¿no? Y lo que hizo el Tribunal Supremo Federal Alemán fue sostener, no, desde el punto de vista del vínculo jurídico, las posiciones son idénticas. No hay diferencia entre las dos variantes desde el punto de vista de que el potencial autor necesita ser garante por protección del patrimonio afectado. Y difícilmente estaríamos dispuestos a sostener, en Chile hay algunas excepciones, que el titular de una cuenta corriente, imagínense, sería garante de Andrónico Luksic, ¿no? Es mi banco, así que lo digo con conocimiento de causa. La solución alcanzada, el impacto inmediato del fallo consistió en la reacción legislativa resultante en la tipificación del así llamado abuso de tarjetas de débito y crédito en un nuevo parágrafo 266b del Código Penal alemán. Esto es justificadamente entendido como una demostración inequívoca de la falta de plausibilidad de una concepción dualista como clave de reconstrucción dogmática de la tipificación de la administración desleal. Si era necesario, ¿no?, tipificar una forma debilitada, ¿no?, de abuso, eso se explica porque bajo la tipificación de la administración desleal, esa forma de abuso no resultaba punible, y no resultaba punible porque fallaba el presupuesto de que haya un vínculo que haga del potencial autor garante por protección del patrimonio comprometido. Pero constatar esto último no equivale a despejar las dificultades que enfrenta como contrapartida una concepción monista. La principal de estas dificultades consiste en la indeterminación que afecta a la variante típica de infidelidad, que bajo la versión más estandarizada de concepción monista hoy día dominante, aparece como aquella variante que en sentido estricto especificaría el tipo unitario de la administración desleal, sobre el trasfondo del cual la variante de abuso se comportaría como una mera especificación lógicamente redundante. Ese es el problema que yo creo enfrenta sistemáticamente la concepción monista, ¿no?, que en principio parece ser redundante la inclusión de la variante de abuso, dado que en términos de esa concepción toda administración desleal por abuso sería al mismo tiempo constitutiva de administración desleal por infidelidad. A mi juicio, la estrategia mejor aspectada para superar esta dificultad la provee la versión de concepción monista que mi maestro alemán, Urs Kinshäuser, ha caracterizado como una concepción integrada. Se trata aquí de una concepción monista que procura identificar un conjunto de presupuestos típicos comunes a ambas variantes por la vía de una combinación, o, valga la redundancia, integración de los presupuestos inmediatamente distintivos de cada una de las dos variantes, que resulta en una maniobra de restricción recíproca. La manera en que la reconstrucción de la variante de abuso queda impactada por su caracterización enriquecida a través de su adecuación a los presupuestos de la variante de infidelidad ya fue explicitada. El autor de administración desleal por abuso necesita en todo caso exhibir el estatus de garante por protección del patrimonio administrado, que es precisamente lo que no se satisfacía en el caso de la tarjeta de cheque. Pero esto tiene que ser complementado ahora con una referencia a la manera en que, en la dirección opuesta, la variante de infidelidad también resulta modulada a través de su adecuación
en alguna medida, a los presupuestos de la variante de abuso. Precisamente esto último está implicado en la sugerencia ya anticipada por mí de que también tratándose de una administración desleal por infidelidad, es necesario que al potencial autor haya sido conferido un poder de disposición referido al patrimonio de cuya protección aquel es garante. A este respecto, entonces, la especificidad de la variante de abuso consiste en que ese poder de disposición resulta cualificado como una potestad de enajenar, en sentido amplio, uno o más componentes del patrimonio por él administrado o bien de vincular obligacionalmente al titular de ese patrimonio de manera jurídicamente eficaz frente a terceros. Eso es lo distintivo de la variante de abuso. Pero esto no impide entonces reconstruir la variante de infidelidad como codeterminada por la exigencia de que el titular del patrimonio haya conferido al potencial autor un poder de disposición que, aun cuando no estando revestido de eficacia jurídica, necesite ser normativamente compensado, sujetando a su detentador a la pretensión de que ese mismo poder sea ejercido lealmente, esto es, en congruencia con el interés del titular, según reza la cláusula final del inciso primero del artículo 470, número 11. De ese modo queda más precisamente determinado el sentido del requisito de relativa autonomía de decisión, de cuya satisfacción se piensa que dependería que se constituya una administración desleal por infidelidad, ¿no? O sea, la doctrina desde antaño ha sostenido que es necesario que el potencial autor de administración desleal por infidelidad tenga un margen de autonomía de decisión, y lo que yo estoy diciendo es que entender que ese margen de autonomía es en rigor un margen de poder de disposición que no necesita estar dotado de eficacia jurídica es lo que más se acerca a especificar de manera suficiente esa misma exigencia. Sobre esta base, y con esto sí que termino, es posible esbozar una propuesta de interpretación de la disposición legal chilena fundada en la adopción de la concepción integrada. Dado que, con arreglo a esta concepción, las variantes de abuso e infidelidad se diferencian exclusivamente según la modalidad de comportamiento a través de cuya realización tendría que ser condicionado el perjuicio, cabe comenzar analizando los presupuestos típicos comunes a ambas variantes. La exigencia de que la respectiva modalidad de comportamiento sea realizada por quien tiene a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona o de alguna parte de ese patrimonio, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto contrato, especifica tanto la base como el alcance de la posición de garante por protección que hace de la administración desleal un delito especial propio. La enunciación de los títulos formales allí previstos, ley, orden de autoridad, acto contrato, hace reconocible que a diferencia, y esto es bien importante, del parágrafo 266 del Código Penal alemán, el artículo 470, número 11 del Código Penal chileno no confiere relevancia típica como tal a una mera relación de confianza especial que estuviera fácticamente sustentada. En el contexto de esa misma formulación, la cláusula disyuntiva que determina que el potencial autor haya de tener a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio en cuestión, cumple la función de hacer reconocible que la posición del administrador como garante de ese mismo patrimonio puede estar vinculada tanto a una tarea de preservación de su integridad, en cuanto a salvaguardia, o a una tarea de destinación a gasto o inversión, ¿no? En la forma de gestión. Nótese que esta es, en otra terminología, exactamente la diferenciación funcional que subyace a la tipificación diferenciada bajo los artículos 233, 234 y 235 del Código Penal del peculado y la desviación de fondos como formas de malversación. Se trata de si ahí el funcionario tiene a su cargo los caudales o efectos para conservarlos en la forma de un depositario, 233 y 234, o para destinarlos a aplicación, 235. La lectura de la disposición legal, según la cual según la clave provista por la concepción integrada, lleva, por otro lado, a que en la descripción de la variante de abuso, la expresión disponer tenga que ser entendida como designativa de la enajenación, en sentido estricto, o el gravamen de un componente, uno o más componentes del patrimonio protegido, en tanto que por obligar haya que entender la generación de una deuda correlativa a un crédito susceptible de ser satisfecho contra ese mismo patrimonio.
En uno y otro caso, el abuso de la respectiva facultad presupone la eficacia jurídica del actuar del administrador en relación con terceros. Esta interpretación tendencialmente restrictiva de la expresión disponer en el contexto de la formulación de la variante de abuso hace posible postular como contrapartida una interpretación igualmente restrictiva de la descripción que especifica la variante de infidelidad. De acuerdo con la concepción integrada, la ejecución u omisión de cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado solo puede resultar constitutiva de una administración desleal por infidelidad en la medida en que la acción en cuestión sea ejecutada u omitida por quien, en cuanto garante de protección, detenta un poder de decisión que lo deja en posición de disponer, aunque sea en un plano puramente fáctico, del patrimonio protegido. A este respecto, el hecho de que la cláusula según la cual el comportamiento del potencial autor ha de resultar manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio, solo forme parte de la formulación de la variante de infidelidad, deviene explicable si el énfasis se pone en el carácter manifiesto, que en los términos de esa misma cláusula tiene que exhibir la contrariedad al interés de la potencial víctima. Pues debería ser contextualmente claro que un abuso de la posibilidad de comprometer de manera jurídicamente eficaz el patrimonio protegido siempre resultará ceteris paribus contrario al interés de su titular. Por lo tanto, no es que la exigencia de contrariedad al interés del titular sea privativa de la variante de infidelidad. Esa cláusula está solo plasmada en relación con la variante de infidelidad por el hecho de que hay una cualificación de esa exigencia. La exigencia de que esa contrariedad sea manifiesta. Y lo que estoy sosteniendo es que esa cualificación es innecesaria tratándose de la variante de abuso, porque tratándose de la variante de abuso, el reconocimiento de la contrariedad al interés va a ser fácil de detectar, ¿no? Por lo tanto, esta cláusula manifiestamente que le da poder de discreción al tribunal está, yo creo, acertadamente desacoplada de la formulación de la variante de abuso. La doble hipótesis interpretativa que acabo de enunciar tiene la ventaja de ser inmediatamente comprensible, además, que solo en la especificación de la variante de infidelidad la disposición legal haga equivalente las respectivas formas de comportamiento activo y omisivo. Pues si la variante de abuso es entendida en términos tales que ella siempre ha de consistir en el condicionamiento de perjuicio a través de un acto jurídico de enajenación, gravamen o generador de deuda, no parece concebible, en sentido estricto, una administración desleal por abuso omisivo. Esto es consistente con que en la discusión doctrinal alemana, en las constelaciones de aparente abuso por omisión, en rigor se trate siempre de comportamientos que tienen el carácter de acciones concluyentes. Y en rigor, entonces, no de la omisión de una acción, sino que de la ejecución de una acción en virtud de datos del contexto, ¿no? Con cargo a premisas que están dadas por la respectiva regulación legal o administrativa. Y ahora sí que cierro. Lo anterior vuelve pertinente cerrar el análisis a través de un último contraste. En su reciente análisis de una sentencia de la Corte Suprema relativa al así llamado caso Mop-Gate, mi querido colega Luis Emilio Rojas y la doctoranda en la Universidad de Portales, Elizabeth Matei, han enfatizado la corrección dogmática de la tesis originalmente introducida por Hernández, según la cual el fraude al fisco tendría el carácter de una administración desleal de funcionario público. Aun cuando esta, yo pienso, es la clave de lectura adecuada del artículo 239 del Código Penal chileno, de ello no se sigue, pienso, que sea correcta la correlación sugerida por Rojas y Matei entre la diferenciación de las expresiones defraudar y consentir que se defraude en el contexto del artículo 239, por un lado, y la diferenciación de las variantes de abuso e infidelidad bajo el artículo 470, número 11, por otro lado. Porque esa tesis pasa por alto, creo, que la fórmula consentir que es sistemáticamente usada en el Código Penal para describir formas de comportamiento omisivo, consistente en la falta de impedimento de la ejecución de una acción ajena de cierta clase. Por eso el artículo 233, que tipifica la malversación por peculado, ¿no?, añade al sustraer el consentir que se sustraiga la sustracción por parte de otra persona. Y yo diría, el que el funcionario a cargo de los caudales o fondos consienta que otro sustraiga, quiere decir que el funcionario no omite impedir que otro sustraiga.
Si a pesar de la heterogeneidad terminológica exhibida por una y otra disposición, tiene sentido asumir que bajo el derecho chileno vigente a contar del 20 de noviembre de 2018, el artículo 239 tipifica una forma calificada del delito cuyo tipo básico queda formulado en el artículo 470, número 11, entonces debe asumirse que la fórmula consentir que se defraude especifica la modalidad omisiva de la variante de infidelidad, en tanto que la expresión defraudar debe tomarse como designativa tanto de la variante de abuso como de la modalidad comisiva de la variante de infidelidad. La concepción integrada de la administración desleal, creo, está en mejor posición que sus competidoras para defender esta interpretación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, la ronda de preguntas, comentarios. Profesor Balmaceda, por favor. Acá adelante. Hola. Gracias, Juan Pablo. Entendí que te faltó tiempo. Precisamente esta era la pregunta que yo te quería hacer. Yo comparto contigo tu postura de que antes de la reforma el 239 era un delito especial propio. Me han pegado en la práctica harto por eso. Pero no me quedó claro tu postura definitiva en cuanto a si el 470 número 11 vendría a transformar al 239 en un delito especial impropio. Si pudieras profundizar un poquito con eso, por favor. Déjame ver si hay otras preguntas. ¿Más preguntas para que el profesor las pueda contestar todas en su conjunto? Gracias Juan Pablo. Bueno, yo no soy penalista, así que todo esto lo voy a decir desde mi posición de ignorancia absoluta sobre la dogmática penal, pero en realidad mi pregunta era más bien sobre teoría del derecho, esta idea de que no tenías posibilidad de ahondar acá la diferencia en cuanto a la teoría de las normas subyacentes que habría en una concepción de la disociación, Rojas-Frisch, y en una teoría monista a la Kinhäuser-Mañalich. Si pudieras decir algo más sobre la idea de que el derecho penal no siempre, que a mí además me parece intuitivamente correcta, con lo poco que me recuerdo de derecho penal, ¿no? Que no solo prohíbe acciones, sino que muchas veces lo que prohíbe son acciones que producen cierto resultado, ¿no? ¿Por qué esto parece tan ajeno a esta otra posición Rojas-Frisch, si intuitivamente, digamos, pareciese una respuesta acertada? Y lo segundo, entonces, ¿no? Si uno pudiese hacer como tipologías de combinaciones posibles entre acción abusiva, acción manifiestamente en contra del interés del titular del patrimonio afectado, ¿no? Y vincularlas entonces con la idea de que produce perjuicio y no produce perjuicio, entonces es perfectamente posible desde esta teoría y no así desde una teoría como la de Rojas, ¿no? Que esta acción abusiva, ¿no? Puede hacer sin perjuicio, con perjuicio, y que el tipo penal del 470 solamente se encargue de aquellas que van siempre acompañadas con perjuicio, ¿no? Y lo último, ¿no? era esto de abusivamente y las hipótesis de infidelidad. En el caso de las hipótesis abusivas, me imagino que también hay desarrollo respecto de cuándo se entienden, ¿no? Estas acciones, de cuándo una acción del que está administrando se entiende abusiva con respecto a las facultades acordadas, ¿no? Entonces, digamos, uno podría decir fuera del acordado, más allá del acordado, en contra de lo acordado o una serie de cuestiones. Y lo mismo con las hipótesis de infidelidad, ¿no? Si hay un catálogo que haga algún tipo de taxonomía de las acciones o omisiones que se entenderían hipótesis de infidelidad.
Sí, yo quiero hacer una pregunta, profesor, porque un poco me llama la atención lo que plantea ayer la profesora Horvitz en torno al perfil, acá, en torno al perfil de imputados y el perfil de las personas, ¿cierto? O los estudios jurídicos que están en torno a esta defensa. Entendiendo, ¿cierto?, la complejidad, la alta complejidad que tiene esta modificación legal de la 21.121, entendiendo, ¿cierto?, que existen visiones doctrinarias bastante complejas de asimilar, por ejemplo, la que se planteó hoy día, la tesis del profesor Hernández, la tesis de Luis Emilio. La pregunta es, ¿cómo se puede fiscalizar la aplicación de esta ley? Y también cómo visualiza usted, profesor, el actual escenario de la comunidad jurídica en torno a este perfil que establece la profesora Horvitz, en torno a cómo va a ser esto asimilado por los tribunales, pero fundamentalmente la preocupación que tengo es lo que usted planteaba ayer, de cómo sería posible o cómo visualiza usted el escenario de un eventual recurso de nulidad por errónea aplicación del derecho, 373 letra B, ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo planteo porque efectivamente me parece que es bastante complejo el imputado, ¿ya? Acá estamos hablando de personas poderosas que por primera vez se han enfrentado a una situación bastante compleja dentro del contexto de las defensas. Y creo que las defensas van a hacer todo lo posible por complejizar mucho más la situación y es por eso que pregunto, ¿cómo visualiza usted la recepción que va a tener esto los tribunales de garantía, tribunales orales, pero fundamentalmente la discusión de fondo de una errónea aplicación del derecho ante la Sala Penal de la Corte Suprema? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Juan Pablo, por la puesta en cuestión de varios asuntos problemáticos de la administración desleal. Yo tengo una inquietud de la formulación del tipo penal chileno. Si uno hace una comparación de la formulación del tipo penal alemán en comparación con la formulación del tipo penal chileno, lo que uno encuentra como rasgo notoriamente distintivo de la formulación del tipo penal chileno es la invocación de este requerimiento de una contrariedad manifiesta al interés del titular del patrimonio afectado, una cuestión que no está expresada en la formulación del tipo penal alemán. Mi impresión es que eso es, digamos, de alguna manera un esfuerzo muy interesante, aunque frustrado, de Héctor Hernández por tratar de recoger la idea de la infracción cualificada del deber de lealtad formulada por los tribunales alemanes como una manera de restringir el ámbito de aplicación de la administración desleal allá y darle alguna forma de plasmación legal. Yo recuerdo haber tenido la discusión, yo sé que tú tienes un natural y compartido desprecio por la historia legislativa de los tipos penales y su formulación, pero meramente a modo ejemplificativo, cuando Héctor estaba redactando el tipo penal de administración desleal, originalmente estaba con la fórmula D que fuera contrario al interés del titular. Yo dije, hombre, es un poco vago. No, entonces coloquémosle manifiestamente contrario al interés del titular. Y dije, bueno, sí, claro, ahora me voy a dormir tranquilo porque ha solucionado el problema de manera absoluta y ya el principio de legalidad ha quedado salvaguardado por el resto de nuestra existencia. Mi impresión es que lo más interesante de esa cláusula sigue siendo todavía la idea, el recurso al interés del titular, porque la cuestión de la definición del interés del titular es una cuestión problemática. En principio, sobre todo si uno lo trabaja en el contexto donde son las administraciones desleales más relevantes, que es en el contexto de patrimonio societario, la definición hoy por hoy de qué significa la deslealtad con el interés del titular es una cuestión que, desligada del contexto histórico de generación del tipo penal en la época nazi y en un contexto en el cual se vuelve particularmente relevante al efecto de definición del interés social la consideración de intereses de no titulares del patrimonio propiamente tales, sino de intereses sobre el patrimonio como los stakeholders, transforma la cuestión en una brutalmente decisiva. O sea, al punto tal que la cláusula de manifiestamente encontrar interés al titular, mi impresión es que no tiene una afectación relevante o tan relevante en la determinación de la conducta típica, sino que es una consideración relevante que tiene que estar determinada a efectos de la determinación del patrimonio típicamente afectado o a la idea de perjuicio. Y en ese sentido tendría que conseguir contigo, si uno tiende a recoger una idea de interés del patrimonio afectado que vaya más allá
de una concepción meramente contractualista del interés patrimonial. Esto es como el interés de la sociedad, es meramente el interés de generación de ganancias. Él incorpora intereses de terceros. Entonces, la idea del principio del saldo como forma de determinación del perjuicio patrimonial carece de toda relevancia. Yo ahí tendería a coincidir, pero creo que la introducción de una cláusula de la contrariedad al interés del titular como exigencia típica, hay una modificación o un impacto en el concepto de perjuicio patrimonial, y quisiera saber si tú crees ver también algún impacto de esta idea de interés con el concepto de perjuicio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por las observaciones y las preguntas. Voy a intentar responder algunas de ellas en concurso ideal. Parto con la que me plantea, la pregunta que me plantea el profesor Gustavo Almacea. La cuestión yo creo que es interesante por lo siguiente: si uno se toma suficientemente en serio la idea de que, como lo planteó Hernández el 2005, lo sostuve yo el 2012, el fraude al fisco es una administración desleal del patrimonio público, entonces el estatus del fraude al fisco como delito especial propio o como delito especial impropio puede depender de una modificación legislativa que no impacta directamente el artículo 239. Yo creo que eso puede parecer contraintuitivo, porque uno puede decir, mire, el artículo 239 no fue modificado por la modificación, o sea, no fue alterado por la modificación que entró en vigencia en noviembre del año pasado, y resulta que estamos diciendo que de esa modificación se extrae una consecuencia para la comprensión del fraude al fisco. Bueno, yo creo que eso no debería ser problemático, no deberíamos ver eso como un problema. ¿Cambio? En la medida que entendamos que la caracterización de un delito especial como propio o impropio en la terminología tradicional depende de variables que no son solamente concernientes a la estructura del tipo en cuestión, sino que a sus relaciones sistemáticas con otros tipos. Porque sostener que un delito es especial impropio es sostener que se trata de la cualificación en el nivel del elemento de autoría respecto de otro delito, ¿cierto? Entonces, dado que hasta noviembre del año pasado el Código Penal chileno no tipificaba un delito genérico de administración desleal, si uno sostenía que el fraude al fisco era un delito de administración desleal de funcionario público, bueno, no existía un delito respecto del cual el fraude al fisco pudiera tener el carácter de una administración desleal especial en función del estatus de autor, ¿no? Eso cambia con la introducción del número 11 del artículo 470 en noviembre del año pasado. Y entonces la pregunta que a mí en efecto me interesa plantear de inmediato es, bueno, ¿modifica eso el carácter del fraude al fisco? Y yo pienso que quienes nos tomamos en serio la tesis de que el fraude al fisco tiene, desde antes de la modificación de noviembre del año pasado, desde la entrada en vigencia del Código Penal, el carácter de una administración desleal, tendríamos que pensar que la respuesta en principio es afirmativa, a menos que haya diferencias estructurales entre la fisonomía de uno y otro hecho punible que impida sostener que respecto de esa consagración de la administración desleal, el fraude al fisco se comportaría como una variante específica. Entonces yo intenté cerrar la ponencia mostrando cómo yo creo hay que leer ahora el 239 para poder sostener que el 239 está en relación de lex specialis con el 470 número 11, y solo si podemos sostener eso, de eso se va a seguir que el fraude al fisco tiene el carácter de un, comillas, delito especial impropio en relación con el delito establecido en el artículo 470 número 11, con la particularidad de que si al mismo tiempo yo sostengo, como lo hice, que en general la administración desleal tiene el carácter de un delito especial, porque se trata de un delito de garante, entonces tenemos la curiosa
consideración de que el fraude al fisco es un delito especial impropio construido sobre un delito especial propio. Pero eso yo creo que no es problemático. Se sigue de la reconstrucción sistemática de la regulación, con las consecuencias que tiene para, o sea, en realidad todo esto importa no por la nomenclatura, importa por las consecuencias que tiene para el régimen de la intervención por accesoriedad. Dado que yo sostengo que el problema tiene que resolverse por igual, con independencia de que se trate de un delito especial propio o impropio, o sea, dado que yo creo que la tesis de la incomunicabilidad para los delitos especiales e impropios en función del artículo 64 está mal concebida, no tengo ningún problema. Yo creo que nada cambia a ese respecto, pero claro, quienes están comprometidos con esa tesis, y en particular la Corte Suprema, que la hace suya, bueno, de eso se siguen consecuencias. Porque claro, uno podría tener la curiosa situación de que pudiera haber complicidad de un extraneus en una administración desleal punible bajo el 470 número 11, pero que no pudiera haber complicidad de un extraneus en relación con un fraude al fisco del 239. Pero eso el problema lo tienen los que a mi juicio leen mal el artículo 64, que creen que resuelve la cuestión. Yo creo que las modificatorias no son calificantes, digamos. Pero ese es el debate en realidad. Voy a intentar ahora responder la última pregunta que me plantea la profesora Carbonell conjuntamente con la pregunta que en el marco de su observación plantea el profesor Medina. Si uno revisa los comentarios al parágrafo 266 del Código Penal alemán en la literatura alemana, se va a encontrar con que la superación del casuismo en el nivel legal se ha visto acompañada de una introducción del casuismo en el nivel de la reconstrucción dogmática de la decisión legal. O sea, todos los comentarios sistemáticos al Código Penal alemán en el parágrafo 266 en algún momento introducen el catálogo, ¿no? Casos representativos de incompatibilidad con el interés del titular son casos no representativos son estos otros, ¿no? Y por lo tanto la cuestión es simplemente trasladada de nivel. Eso no quiere decir que yo crea que las dos soluciones son equivalentes. Yo creo que es preferible que el casuismo esté en el nivel del comentario que esté en el nivel de la regulación, básicamente porque eso deja abierta la posibilidad de que un caso, en principio recalcitrante desde el punto de vista del casuismo del comentario, pueda quedar sometido directamente a la subsunción, ¿no? Si es que la importancia de la cuestión lo amerita, etc. Yo creo que eso da una pista acerca de cómo entender la exigencia cualificada de que la contrariedad al interés del titular sea manifiesto. Yo en eso coincidiría con que en estricto rigor yo creo que esa cláusula no puede modificar la estructura típica del delito. Yo creo que se trata más bien de una cláusula cuya función es epistémica desde el punto de vista de la tarea del aplicador. O sea, quiero decir, yo creo que para mostrar que esto es importante, uno tiene que preguntarse si acaso depende de que el propio autor o autora de administración desleal enjuicie su comportamiento como manifiestamente contrario al interés del titular para que sea posible o no imputación a título de dolo, y yo creo que la respuesta tiene que ser negativa. No puede depender de su enjuiciamiento de ese carácter manifiesto. Yo creo que esa exigencia de que la contrariedad al interés del titular sea manifiesta es una exigencia que le abre al tribunal la puerta para determinar, en la línea de lo que en la discusión alemana se conoce como la exigencia de gravedad de la contrariedad al interés, que el caso está suficientemente cerca del paradigma, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene una función epistémica que no impacta en la fisonomía del comportamiento punible como tal. Por decirlo así, la contrariedad al interés tiene que ser clara,
¿no? Pero que sea clara o no, no es algo que condiciona que el hecho sea delictivo o no, condiciona con cuánta tranquilidad el tribunal va a poder decir esto es constitutivo de administración desleal desde el punto de vista de la justificación de su decisión. El otro punto en el que creo que coincidiría con lo que plantea el profesor Medina tiene que ver con que yo creo que en efecto, no sé si de eso vayamos a sacar la misma conclusión, pero en efecto uno tiene que disociar cómo definimos patrimonio de cómo definimos interés del titular del patrimonio. Yo creo que son dos cuestiones, o sea, por supuesto están conectadas entre sí porque el patrimonio no se protege con prescindencia del interés del titular del patrimonio, pero la función de la exigencia de contrariedad al interés del titular, yo creo, es la de someter la pregunta de la relevancia típica de la irrogación de perjuicio a la otra pregunta de cómo se encuentra definida la relación entre el administrador del patrimonio y el titular de ese patrimonio. O sea, la exigencia de contrariedad al interés es lo que yo creo especifica la exigencia funcional de deslealtad. Y es perfectamente concebible, y eso va a ser extraordinariamente difícil de zanjar en contextos societarios, por ejemplo, donde en el nivel del derecho comercial está, por lo que yo alcanzo a ver, muy abierta la controversia acerca de cómo conciliar o no intereses de la sociedad con intereses de los accionistas. O sea, hay una cuestión que es mayúscula desde el punto de vista de lo que está en juego, pero yo en todo caso creo que la respuesta que se dé a esa pregunta no es una respuesta que se esté dando a la pregunta por qué entendemos por patrimonio, es una respuesta que se está dando a la pregunta acerca de por decirlo así, el titular de la pretensión de lealtad a la que se sujeta el administrador. Y claro, en casos de administración de pequeños boliches eso va a ser fácil. En el caso de la administración pública yo pensaría, en otra escala tiene que también ser muy claro, pero claro, en contextos de patrimonio societario, con regímenes de gobernanza de diferente índole, yo creo que es una cuestión que se vuelve crítica, pero creo que, insisto, no impacta directamente la definición del concepto de patrimonio, impacta más bien la cuestión de, bueno, ¿a quién le debe lealtad el administrador? Y la exigencia de contrariedad al interés es la exigencia de deslealtad respecto de ese individuo o conjunto de individuos en particular. Y también creo coincidir con eso, si uno mira la manera en que la doctrina alemana revisa esta exigencia de gravedad con la que la jurisprudencia alemana intenta cualificar la infracción del deber de resguardo del patrimonio, uno se queda básicamente donde mismo, ¿no? O sea, no, la ganancia de claridad yo creo que es más aparente que genuina. Respecto a lo primero que o sea, yo creo que la razón por la que yo no me quise extender en el punto de teoría de las normas, digamos, es que yo creo que a pesar de que, claro, si uno mira cuáles son las duplas, digamos, Frisch, Rojas, Kinghäuser y yo, digamos, está claro que parece haber una correlación entre los dos debates, y yo me atrevería a pensar que eso puede no ser enteramente casual. Pero por respeto a la audiencia yo no quería entretenerme con el punto. Déjenme, o sea, más allá de la cuestión puramente analítica del debate, lo que yo diría es que el debate muestra su relevancia precisamente en una coyuntura como esta, porque sostener de buenas a primeras que la administración desleal es un delito contra el patrimonio y al mismo tiempo sostener que la prohibición cuya contravención es constitutiva de administración desleal en realidad no puede ser entendida como la prohibición de producir un resultado de perjuicio, a mí me parece muy contraintuitivo. Pero claro, yo creo que los debates de teoría de la norma se vuelven, o sea, si tienen alguna importancia más allá de las personas ociosas que nos dedicamos a ello, yo creo que se muestran esto. Bueno, tenemos que poder dar cuenta de alguna manera que lo que define el injusto de administración desleal es algo que está conectado con la finalidad de protección de la norma de comportamiento o se trata de una exigencia autónoma de las normas. Bueno, si fuera así, entonces el delito de administración desleal es un delito de deslealtad, y la exigencia de perjuicio es una exigencia en realidad extrínseca al injusto. Yo creo que eso es muy difícil de sostener. Pero claro, sería más interesante que estuviera el profesor Rojas acá
para el contrapunto. Creo que eso por lo menos da una pista de cómo yo respondería a la segunda pregunta que plantea la profesora Carbonell. O sea, el esfuerzo de mi ponencia fue a ese respecto mostrar que, por supuesto, son concebibles casos en que haya perjuicio sin deslealtad y casos de deslealtad en que no lleve a haber perjuicio, pero que la decisión de criminalización se encuentra sustentada en la hipótesis de que, ceteris paribus, deberíamos esperar que haya perjuicio allí donde la administración resulta ser desleal, ¿no? Y que no se trata de dos exigencias que vayan por carriles separados. Y sobre el último punto, yo me atrevería a pensar que desde la perspectiva de los desafíos que va a enfrentar la persecución penal a este respecto, una transformación que deberíamos augurar si la praxis se tomara en serio esto, si nosotros como académicos lográsemos ojalá iluminar la praxis con algunas propuestas menos abstractas que las que he recién presentado hoy día, pero tratar de acompañar ese camino, qué sé yo. Yo creo que lo primero que deberíamos esperar es que en la práctica el peso que al día de hoy tiende a afectar el recurso a la estafa cambie. Porque hay muchas querellas que terminan a veces dando lugar a persecuciones en las cuales la estafa aparece como el título de punibilidad que se invoca por defecto, y yo creo que esto debería de alguna manera llevar a que se equilibre la balanza y ojalá como externalidad positiva a que la praxis empiece a tener mayor claridad sobre los contornos precisos de la estafa, que yo creo que es algo que respecto a lo cual está la praxis y estamos nosotros completamente al debe, y en parte estamos al debe porque, bueno, este era un vacío de punibilidad extraordinariamente sensible. De hecho, eso impacta también la cuestión de cómo se lee el fraude al fisco, ¿no? El fraude al fisco como estafa especial, etc. Por lo que yo he podido averiguar informalmente, o sea, hablando directamente con litigantes y con operadores, el número de querellas o siquiera denuncias presentadas desde noviembre hasta la fecha, bueno, hay que tomar en cuenta que hay un límite por aplicabilidad temporal, o sea, tendríamos que pensar en comportamientos que hayan tenido lugar a contar del 20 de noviembre del año pasado, pero que la cosa se muestra exigua todavía, y yo tengo la impresión de que eso probablemente se explica porque este es un animal cuya zoología resulta completamente impenetrable todavía. O sea, yo creo que no, y bueno, supongo que este es uno de los pasos que hay que ir dando para que las y los operadores empiecen a acercar al fenómeno. Pero si uno mira lo que ha ocurrido en el derecho comparado, sobre todo lo que ha ocurrido en Alemania, a igualdad de condiciones uno debería esperar una explosión de la persecución y debería esperar a que la alegría o el entusiasmo con la que esta decisión fue recibida, por lo menos en ciertos sectores de la academia y de la política, pueda en algún momento empezar a verse desafiada por el hallazgo de que es extraordinariamente difícil definir los contornos precisos de esto. Y bueno, yo creo que las dificultades que ayer se planteaban respecto de la persecución de corrupción en sentido amplio en el sector público, en el sector privado, se van a reproducir acá, básicamente porque hay algunos rasgos que son enteramente extrapolables. O sea, probablemente los defensores particulares que proveen defensas muy sofisticadas, ¿no? van a tener, por asimetría de recursos y de formación, lo que fuera, algunas ventajas tácticas que son obvias. Y bueno, hay que ver si el Ministerio Público alude a las y los profesores de buen corazón para tratar de emparejar la cancha, como se dice. Muchísimas gracias, profesor. Café, que esté muy bien.